Hola a todos, ahora estamos con Daniela Calprot y Facundo Peset. Ambos son compañeros que participan en Argentina en lo que se llama o se conoce allá como los bachilleratos populares. Daniela es socióloga, es experta en educación popular y también en políticas para la niñez. Facundo es economista, especialista en economía social y solidaria. Y hoy estamos con ellos para hablar un poco de qué es la educación popular, en qué consiste, para qué serviría a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con Daniela preguntándole qué es y cómo surge la educación popular. La educación popular es un término más, si se quiere, más reciente en relación a una educación liberadora, como lo planteaba Paulo Freire. Podríamos ubicar el origen de la educación popular a inicio de los años 60 o a fines de los años, bueno, durante la formación, digamos, de los años 60, en un contexto muy particular latinoamericano. Estamos hablando de 3 factores que inciden en esta corriente pedagógica que es bien nuestra. Y estos hechos podrían ser la Revolución Cubana, la importancia de la teología de la liberación y la crisis del modelo soviético. Y esto me dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver en varios sentidos. Por un lado, la Revolución Cubana es una muestra de la forma de organización y de lucha de los pueblos latinoamericanos, sin tanta receta, digamos, ortodoxa de la izquierda europea. Muestra y aparte da a conocer al mundo que otra forma de organización económica, política y social es posible. Y eso ha generado todo un movimiento en general en la intelectualidad latinoamericana. Por el otro lado, la crisis del modelo soviético viene acompañada de una serie de hechos, como uno podría mencionar el Mayo francés, las revueltas estudiantiles, el Cordobazo, que viene a mostrar nuevos protagonistas en los movimientos sociales, como los estudiantes, nuevas voces, nuevas reivindicaciones, la cuestión de género, la cuestión ecológica, que viene también a plantear nuevas necesidades y sobre todo se grita en contra de los autoritarismos, tanto de la izquierda como la derecha, tanto del fascismo, de la dureza del capitalismo, como así también, y el disciplinamiento del capitalismo, como así también con el estilo de la izquierda stalinista. Esta idea del pensar el sujeto liberado, potenciado en sus capacidades, que decide organizarse con otros en el marco de sus libertades. La pedagogía empieza a ser un espacio interesante para la política porque empieza a surgir toda una teoría de la cultura como terreno de disputa. O sea, la cultura es el terreno donde se elaboran los sentidos, las representaciones sociales. Y en ese sentido la pedagogía aporta, así como puede reproducir, puede cuestionar. Entonces, en algún punto la educación popular, que inicia con Paulo Freire, que ha tenido otros aportes de un montón de pedagogos, permite empezar a pensar a la educación como un espacio para liberar al individuo, no en términos individuales, sino también en un marco del compromiso con la comunidad, ¿no? Entendiendo desde ya el mundo desde un lugar crítico, un lugar donde hay opresores y oprimidos. En este sentido se podría hablar del marxismo y su influencia, ¿no? La teología de la liberación, que pone a muchos religiosos a trabajar de la mano del pueblo en la lucha por sus reivindicaciones y su organización, también habilitó mucho y es muy influenciado en Latinoamérica desde la pedagogía del amor, ¿no? Desde no voy a decir pacifista, sí voy a decir una educación que promueve sujetos libres, críticos, organizados, pero pensando en un mundo más justo e igualitario. Esto es muy claro y de alguna manera propone Freire a los sujetos, o los pone en un lugar de responsabilidad, ¿no? Dice que una de las tareas de la educación es poder generar
o poder ubicar a los sujetos en su lugar de sujetos libres y responsables en el curso de la vida que quieren, y no en una actitud delegativa y pasiva, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a la vida, digamos, sino haciendo los sujetos de cambio, ¿no? Y haciéndose cargo de la responsabilidad que tienen en la vida que quieren tener. Bueno, hablábamos en los días anteriores que como que en Argentina esto surge o empieza a tener más eco y empieza a hacerse como que realidad esto con la crisis del 2002, ¿no es cierto? Que fue una crisis generalizada en todos los aspectos en Argentina, y a raíz de ello surgieron lo que se conoce las experiencias como los bachilleratos populares. De repente Facundo nos puede comentar cómo son esas experiencias, cómo se dan, cómo de repente esto se puede replicar en otros países como el nuestro. En principio, las experiencias en Argentina surgen a raíz de la crisis del 2001, ¿sí? Que es el estallido social en Argentina, producto de las políticas neoliberales. En el marco de una gran desocupación, un alto índice de pobreza y de indigencia, muchas organizaciones, barrios, comunidades, ante la necesidad de tener que conseguir algo para comer, empiezan a autoorganizarse, ¿no? A la vez, a medida que empiezan a aumentar, digamos, el índice de desempleo y el cierre de fábricas, muchas empresas empiezan a reclamar que esas fábricas no cierren. Entonces a sus dueños empiezan a expropiar, si se quiere, los medios de producción de empresas que los dueños querían cerrar. Entonces ellos, ante la necesidad de que no, o sea, si esa fábrica cerraba sus puertas, no iban a conseguir otro empleo afuera, se hacen responsables de sus propias vidas y autogestionan la fábrica, ¿no? Ante la necesidad de una formación de los propios integrantes de las fábricas recuperadas, que después se forman en cooperativas o asociaciones civiles como forma jurídica, empiezan a crear bachilleratos populares. Una de ellas es el Espacio IMPA, es una fábrica, ¿no? En el marco de la educación popular, teniendo en cuenta todo lo que mencionó Daniela antes, que es una educación pensada para la liberación de los pueblos, y las fábricas recuperadas son fábricas pensadas para sostener a los pueblos, ¿no? Como medio económico. En el marco de esa situación surgen varios bachilleratos populares con esta lógica. A la vez que en el marco, o sea, de organizaciones sociales que también empiezan a tomar parte y empiezan a generar organización en los barrios, en las comunidades, organizaciones que empiezan a aglutinar necesidades, ¿sí?, de sujetos que ante la crisis del 2001 se encontraban disgustados, molestos, sufriendo las consecuencias, pero desorganizadamente. Organizaciones, por medio de la educación popular y los bachilleratos, lograron, si se quiere, reunir estos reclamos y conformarse como organizaciones sociales más amplias, uniendo estos reclamos sociales de dignidad, justicia, trabajo, de la mano de un descreimiento, si se quiere, de la política formal, ¿sí?, o de los dirigentes que hasta ese momento habían gobernado el país, ¿sí? Otras experiencias, como el caso de la nuestra, ¿sí? Estas son como dos experiencias, ¿no? Tanto de las fábricas recuperadas como de las organizaciones sociales. Otras experiencias surgen también de grupos, de compañeros que, frente a determinadas necesidades de barrios puntuales, deciden armar un bachillerato en pos de que a partir de ese bachillerato
surjan organizaciones de base o organizaciones populares. Y los bachilleratos populares, ¿a quiénes están dirigidos o con quiénes los trabajan? ¿Cuál es la dinámica? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay un límite de edades o hay un mínimo de edades? ¿Y cuál es de repente como que el currículo, no? Bueno, desde el punto de vista de los destinatarios, en general los bachilleratos populares son una opción para adultos, es decir, para jóvenes mayores a 16 años que no han terminado la secundaria, y se le ofrece una modalidad acelerada de 3 años. Desde ya la educación popular no se reduce a los bachilleratos populares en la Argentina, hay experiencia de jardines, de primarias, de universidad, desde ya miles de formas de talleres de formación, ligado a distintas problemáticas. La educación popular, digamos, es muy amplia en este sentido. En particular, la experiencia de los bachilleratos está, como te decía, destinada a adultos, con la particularidad de que al nacer de la necesidad de los trabajadores de fábricas recuperadas, al nacer de la mano de la necesidad de formación y de terminalidad educativa de los militantes de las nuevas organizaciones sociales con una constitución bien de base y que tenía como actor protagonista a sectores que no eran los tradicionales, o sea, no estaban ahí los sindicatos porque no había empleo, no estaban ahí los partidos políticos, sino que eran, digamos, formaciones autogestivas de organización. Entonces el sujeto político protagonista era el ciudadano común que se encontraba en una situación de exclusión social muy importante. Entonces, en el marco de organizar la olla popular o la comida en el comedor del barrio o actividades deportivas para los jóvenes, se empieza también la gente a unir y a pensar qué hacer con la realidad que los oprime. En estas situaciones, justamente por la variedad de orígenes, se han generado diversas currículas, diversas formas de organización. Uno no podría hablar de una cuestión muy general. Ahora sí podemos mencionar que a varios años de haberse iniciado el proceso de nacimiento de los bachilleratos populares, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en particular ha incluido a los bachilleratos populares mediante una resolución en la educación pública. También lo ha hecho la provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que es una modalidad un poco precaria porque está como una dentro de lo que se llama la gestión social, las escuelas de gestión social, donde se le reconoce el título, digamos, la certificación de los estudios medios, pero con una, digamos, precarización en cuanto a su financiamiento, ¿no? Digamos, no es que el Estado pone la escuela, sino que simplemente baja los recursos, los salarios docentes y la certificación y la beca para estudiantes. Hasta ahí llega, digamos, la injerencia. En el marco de esto inicia todo un proceso de negociación en cuanto a las currículas. El Estado propone o el gobierno propone una currícula que es discutida por los bachilleratos populares. Todas las experiencias de bachilleratos populares tienen sus propias currículas. El aprendizaje ha generado que se empiecen a juntar los docentes de diversas áreas del conocimiento, entonces los profesores de lengua, los profesores de matemática, empezando a tratar de unir qué es esto de la currícula específica para bachilleratos populares en el marco de la educación popular. Entonces uno puede decir que están en un proceso de unificación de currículas a pulmón de los profesores, ¿no? Digamos, dentro de la misma militancia. En general podemos encontrar algunos bachilleratos organizados por áreas y no por asignaturas. Entonces está el área de exactas, el área de naturales, que incluye varias materias. Por el otro lado, recuerden que eran 3 años. Entonces, en este caso, uno puede ver que hay bachilleratos que tienen inglés, bachilleratos que no tienen inglés, bachilleratos que tienen alguna salida específica, una orientación en derechos humanos, otros que tienen orientación en comunidad, otros que tienen orientación en trabajo. Entonces, como que también eso depende un poco de las materias. Lo que sí, los esfuerzos de los compañeros están en tratar de cubrir varias áreas del conocimiento, ¿no? Digamos acá que la educación popular a veces es vapuleada
por su falta de tecnicismo, esto es uno de los aprendizajes, cómo pensar una educación popular que incluya todas las necesidades que los compañeros pueden tener, estudiantes, en salir a trabajar, y que al mismo tiempo sean pensados y trabajados críticamente, ¿no? Lo importante es que cuando se da historia uno piense no solo en la historia que han escrito los ganadores, sino en la historia que han escrito los pueblos y que muchas veces es silenciada. En cuanto a las dinámicas, en general proponen modalidades asamblearias, donde los estudiantes participan en la toma de decisiones. Por el otro lado también podemos encontrar comisiones de trabajo. En general, en cuanto a las técnicas, obviamente, de educación popular, vamos a ver técnicas participativas, evaluación permanente, generación de eventos, se trabaja también mucho la autogestión. Va a depender mucho de la modalidad del bachillerato, pero en general lo que se intenta es desnaturalizar lo individual para naturalizar lo colectivo, ¿no? ¿Qué papel crees que juegan hoy los medios de comunicación y la educación formal en la formación de la cultura hegemónica que hoy predomina pues en nuestros países y en el mundo, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación y la educación formal tienen un papel súper importante dentro de la conformación de la cultura, del sentido común, sobre todo, entendiendo a la cultura como en términos de Gramsci, ¿no? Ciencia, religión, sentido común y folclore. Los medios de comunicación ahí influyen muy fuerte. Básicamente, digamos, hay una costumbre o sea, hay un sentido que es el neoliberalismo, ¿no? Y en esta fragmentación, si se quiere, de la sociedad en la cual se está entendiendo a los sujetos cada vez como seres individuales y se han roto, digamos, los lazos que nos unen cada vez más con la comunidad, y hay una desigualdad que va aumentando. Cada sujeto, sobre todo pensando en la clase media y en la clase alta, empieza a, si se quiere, individualizarse aún más. Empieza a romper los lazos comunitarios. Y ahí uno, en su hogar, aislado, con miedo, porque existe una desigualdad que a uno, digamos, lo pone en riesgo de ser arrebatado de sus bienes. Entonces se conecta cada vez más, si se quiere, con la tele, con el diario, ¿sí? Con internet, ¿no? Con los medios de comunicación, en el cual uno cree que puede ser informado sobre lo que está pasando. Muchas veces esos medios representan a centros de poder, digamos, hegemónicos, donde se busca que básicamente que la cultura, que es de alguna manera el sostén, si se quiere, de la capacidad del poder hegemónico de seguir reproduciendo las mismas prácticas, siga así, ¿no? Acá con respecto a los medios, ¿no? En general podemos hablar muchísimo del tema, tanto en lo concreto de casos específicos. Algo que vive Latinoamérica es la concentración mediática, ¿no? Con lo cual el capital dueño de los medios son los que de alguna manera escriben cuál es la verdad, cuál es la realidad y cuál no, ¿no? De ahí la importancia de que haya sujetos críticos que puedan decodificar esos mensajes y no tomarlos tal cual se presentan en los grandes medios. En este caso es importante pensar ahí que tanto la educación como los medios de comunicación son formadores de opinión, son formadores de alguna manera de representaciones sociales, de símbolos, y que, como bien decía Facundo, son reproductores de una modalidad de organización cultural, social y política. Una modalidad que está sosteniendo un sistema económico opresor, que no alcanza para todos, en el cual unos pueden explotar a otros. Entonces, un poco una de las cuestiones que Gramsci propone con el concepto de hegemonía
entendiendo hegemonía como la capacidad de la clase dominante, o por lo menos fundamental, para dirigir ideológicamente al resto de las clases. Ahí la educación y los medios de comunicación son uno de estos mecanismos o dispositivos, ¿no?, para distribuir esta cultura hegemónica. De ahí que la educación popular se propone como una práctica contrahegemónica, ¿no?, entendiendo que no, digamos, el cambio social no puede venir de la mano solamente de esperar que las condiciones materiales se nos den y que determinadas cuestiones aparezcan, sino darle cierto empuje al sujeto, digamos, más voluntario, de que debe empezar a desnaturar y a repensar el mundo, con prácticas que vayan naturalizando lo colectivo, la igualdad, la solidaridad, y que pongan a los sujetos en el lugar de agentes de cambio. De ahí que es muy importante repensar la educación pública. En Argentina se está dando el debate de la posibilidad de la educación pública popular. Tengamos en cuenta que seguramente con el contexto actual argentino de que ha vuelto a ganar el neoliberalismo, va a ser muy difícil dar esta pelea, ¿no? Entonces, en este caso, seguramente se presentará en un contexto de retroceso. Pero, digamos, poder pensar que tanto la educación como los medios de comunicación son espacios de lucha simbólica, digamos, son espacios de disputa, como cualquier otro espacio que forme representaciones sociales, ¿no? Para ir finalizando, ¿qué les pareció su estadía aquí en Tacna y aquí en Perú, ¿no? Y como que, ¿qué recomendarían a los jóvenes, al movimiento social, o qué perspectivas le ven a ¿no? Bueno, la verdad que lo que he visto aquí en Tacna me ha encantado. La gente es muy, muy amorosa, digamos, ¿no? Y en el marco de lo que hemos estado haciendo, tanto con los compañeros de Resistencia como en la universidad, como recomendación a los jóvenes estudiantes, yo les diría, organícense, porque necesitaríamos de toda nuestra fuerza. Instrúyanse, porque necesitaremos de todo su conocimiento. Y motívense, porque necesitaríamos de todo su corazón, ¿no? Creo que esas tres cosas son importantes para generar un cambio, que es formarse, juntarse con otros y formarse juntamente, y sentir que se puede hacer algo distinto a lo que se está haciendo, que uno no es como cree que es, puede cambiar a otros, y que no sea indiferente ante las problemáticas que involucran a otros solamente porque uno se sienta bien. Eso habla de un ser humano completo, ¿no? Eso. Bueno, en general, en Perú, desde ya, además de decir que nos hemos sentido muy bien recibidos, hemos estado aquí en Tacna, en el Valle y en Arequipa. Digamos, nuestro conocimiento de Perú se reduce a ese sector, con lo cual, hasta ahora, más que felices. Por un lado, una de las cosas que hemos notado es un avance sobre las políticas universitarias de la derecha, un avance sobre las currículas que ha dejado el fujimorismo, que en algún punto es muy difícil partir desde ese lugar de la educación pública para un cambio social. Yo creo que lo que debería hacer, los jóvenes es empezar a organizar otros espacios de discusión que permita empezar a cuestionar un poco lo que se presenta como una realidad totalmente acrítica, ¿no? Resuelta, de manual prácticamente, ¿no? Donde se generan menos respuestas y más preguntas, ¿no? Entonces me parece que como motivación. Desde ya estábamos hablando de los jóvenes clase media que pueden asistir a la escuela. Yo creo que también habría que empezar a involucrar a sectores que se encuentran tal vez fuera de las posibilidades de la educación pública, y que también son sujetos políticos, que la educación hay que entenderla en sentido amplio y no como instrucción, desde el punto pedagógico. Desde ya
creo que hay que empezar a dudar de lo que se nos presenta como realidad, responsabilizar a los jóvenes de que son sujetos protagonistas y que por otro lado, invitarlos a una sensibilidad distinta, ¿no? Que los haga salir solo de sus propias preocupaciones como individuos y empezar a generar espacios de encuentros con otros, colectivos. Desde ya la única forma de enseñar a amar es amando, ¿no? Entonces, como decía Freire, en algún punto no considero que los jóvenes debemos empezar a tener estos espacios que nos permitan encontrarnos con el otro desde un lugar más amable, no competitivo, desde un lugar de la fraternidad, y eso enseña otra modalidad de vínculo, ¿no? Tal vez es medio romántico, medio hippie, pero en algún punto sí es importante desde lo político empezar a dudar y empezar a pensar, y ahí tal vez hay una cuestión de fe, yo no creo que sea solo fe, pero sí de que otro mundo es posible y que solo es posible si las personas nos organizamos y hacemos cosas para que eso sea posible. Agradecerles a los dos por estar aquí con nosotros, aquí en Tacna, de haber participado en 2 talleres en la universidad y también uno internamente para nosotros como Resistencia Sur, y esperamos pues que les siga yendo muy bien por el Perú. Además esperamos que no sea la única vez que están por acá, sino que esto se dé porque en realidad ha sido una gran experiencia conocerlos y saber que hay otras formas de organizar o que nos organicemos desde el movimiento social. Y creemos que la educación popular es una buena alternativa para eso, ¿no? Porque es que de manera colectiva, todos juntos, podemos ir saliendo de la situación en la que estamos y obviamente teniendo una perspectiva política, ¿no? Entonces, ante la crisis de los viejos partidos de izquierda o ante la crisis de la izquierda en general, estas posibilidades o estas opciones son más que vigentes, ¿no? Muchas gracias.